Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Dios puso en mi corazón, hermanos, compartir con todos ustedes un tema que seguramente muchos de ustedes desconocen. Es probable que a muchos de ustedes nunca les haya pasado esto. El tema que quiero compartir hoy es, le repito, probablemente es algo nuevo para ustedes, pero se llama la desesperación. Así se llama, la desesperación. Hace años atrás, ahora hay, cuando narramos los partidos, cuando se narran los partidos de fútbol, ahora ya son muy famosos unos comentaristas de TV Azteca porque son muy ocurrentes en las cosas que dicen. Pero anteriormente había un comentarista que seguramente muchos de ustedes recuerdan, se llama, todavía está vivo, se llama el Perro Bermúdez. Bueno, no se llama así, pero así le dicen, Perro Bermúdez, ¿verdad? Si no, pobre muchacho, pobre señor. Y tiene una frase muy famosa cuando estaban los futbolistas a punto de meter el gol. Estaba el portero del otro lado de la portería, le llegaba la pelota al delantero, el delantero tenía toda la portería abierta y entonces se preparaba el delantero y le pegaba y resulta que o la volaba, la mandaba hacia arriba o la mandaba hacia el lado. Y entonces el comentarista, el Perro Bermúdez, sacaba una frase muy famosa y decía, la tenía, era suya y la dejó. A ver si se la saben, ¿verdad? La tenía, era suya y la dejó ir. Pero si les pregunto del sermón de la semana pasada, ¿se acuerdan? Ay, no se acuerdan, ¿verdad? Bueno, les voy a pasar a esta. Hermanos, esta situación es la misma situación que se presenta con respecto a un rey, al primer rey de Israel que se llamaba Saúl. Fue el primer rey de Israel. En el capítulo 10 de primero de Samuel se menciona cuando el rey Saúl fue ungido a través del profeta Samuel para ser el primer rey de Israel. Pero poco le duró el gusto. En el capítulo 15 encontramos la siguiente declaración del profeta Samuel al rey Saúl. Fíjense lo que dice el capítulo 15 a partir del versículo número 16. Primero de Samuel, capítulo 15, a partir del verso número 16. Fíjense lo que dice. Entonces dijo Samuel, el profeta, a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y el rey Saúl le respondió, dime. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y entonces más adelante le dice el profeta Samuel al rey Saúl en el versículo número 28. Entonces Samuel le dijo, ¿ya se brincaron hasta el 28? Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel
y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Hasta ahí, hermanos. Si el profeta Samuel hubiera sido el perro Bermúdez, le hubiera dicho: la tenías, compadre, era tuya y lo dejaste ir. Pero como no era, pues entonces le dijo así: Dios ha quitado de ti tu reino. ¿Por qué Dios le quitó el reino al primer rey de Israel, hermanos? ¿Cuál fue la causa? Si nos remontamos hasta ahí mismo, en 1 de Samuel, pero el capítulo número 10, vamos a encontrar lo siguiente. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo número 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espérate, ¿cuántos días? 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Estas palabras, hermanos, se las dice el profeta Samuel al rey Saúl. Saúl acababa de ser ungido como rey de Israel. Y apenas ungido como rey de Israel, ya estaba el pueblo de los filisteos listo para hacerles guerra al pueblo de Israel. Los filisteos, el enemigo histórico de Israel, ya había juntado todo su ejército. Y entonces allí estaba Saúl, el rey de Israel, el recién ungido rey de Israel, preparado para la guerra, y va y le consulta a Samuel, manda mensajeros a Samuel, le dice: ¿qué voy a hacer? Acabo de entrar como rey y ya me están haciendo guerra. Y entonces estas palabras se las dice el profeta Samuel a Saúl. Le dice: espérate 7 días, aguántame 7 días. En 7 días yo llego y voy a ofrecer un sacrificio a Dios, y ahí te voy a indicar lo que tú vas a hacer. ¿Estamos? ¿Hasta aquí estamos bien? Ahora vámonos, hermanos, a el primer libro de Samuel, pero el capítulo número 13. Vamos a ver el desenlace de esta historia. Hasta aquí estamos en que Dios le dio una instrucción. Dios le dio una instrucción al rey Saúl. ¿Cuál era la instrucción? Espérate 7 días. En el capítulo 13, versículo número 8, se menciona lo que ocurrió. Dice: y él esperó, ¿cuántos días? 7 días. ¿Quién? El rey Saúl. Conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráiganme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Cómo se llama el título de este mensaje, hermanos? Les dije: la desesperación. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Se desesperó. Se desesperó. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí en la actitud del rey Saúl, hermanos? Lo primero que podemos encontrar en la actitud del rey Saúl es algo que a ti ni a mí nos pasa: se desesperó. Samuel le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió y le dijo: lo que pasa es que el pueblo estaba desertando. O sea, yo los junté a todo mi pueblo y les dije que en 7 días tú llegabas y que nos ibas a indicar qué hacer, pero ya se cumplieron 7 días, se me está yendo la gente y tú no llegas.
y tú no venías dentro del plazo que me dijiste. Es muy interesante, hermanos, que la palabra desesperar en el idioma original, ¿sabe lo que significa la palabra desesperar en el idioma original? Significa varias cosas. Una de ellas significa estar totalmente sin rumbo. O sea, cuando usted y yo nos desesperamos, nos encontramos sin saber qué hacer. ¿Nos ha pasado? ¿Les ha pasado a ustedes? A mí no, pero a ustedes los mortales les ha pasado que cuando nos desesperamos, en ese momento, hermanos, no sabemos qué hacer. Por eso, en el libro original, desesperado significa estar totalmente sin rumbo. También significa estar sin recursos. Es decir, cuando nos desesperamos, sentimos que no tenemos a la mano los recursos disponibles para poder solucionar el problema que se nos está presentando. Por eso nos desesperamos. Mire, si le llega el cobro de Coppel y usted ya tiene allí guardado su pago de Coppel, pues no se va a desesperar, porque ya lo tienes guardado. Entonces llega el cobrador, llega el de Coppel o el de Electra o el de cualquier que usted le convenga, y como tiene el dinero guardado, usted no se desespera. Pero ¿qué tal si le llega cuando usted no trae dinero? Así nos sentimos todos. Ay. Por eso también significa carecer de recursos. Y la tercera cosa que significa desesperarse en el idioma original es perder la esperanza. Entonces significan estas tres cosas, hermanos: carecer o andar sin rumbo, no saber qué hacer, carecer de recursos y perder la esperanza. La desesperación, hermanos, llega cuando usted y yo no sabemos qué hacer. Cuando usted y yo no encontramos las herramientas o los recursos para solucionar la situación que en ese momento se nos está presentando. Levante la mano todos los valientes que en algún momento de la vida se han desesperado. Aquí estoy yo. Que no encuentran recursos en el momento, que no sabemos qué decisión tomar en ese momento, y hasta que perdemos la esperanza. Eso significa estar desesperados. Todos nosotros hemos pasado. Es más, yo les puedo asegurar que en esta semana, en esta misma semana, muchos de nosotros vivimos esta circunstancia. A lo mejor la vivió en el trabajo, a lo mejor la viviste en tu casa, a lo mejor la viviste con la escuela de tus hijos, o con tu esposa, con tu esposo. Pero seguramente, hermanos, en esta semana usted experimentó este sentimiento. Y seguramente cuando salga de esta iglesia y se vaya usted a su trabajo, y en esta semana que viene usted va a volver a experimentar este sentimiento. Muy bien, hermanos, entonces la desesperación, al sentirnos que no tenemos recursos para solucionar el problema que se nos está presentando, al sentirnos que no sabemos qué decisión tomar, entonces lo que comúnmente ocurre cuando nos desesperamos, que les ocurre a ustedes y a mí no, lo que les ocurre a ustedes, hermanos, cuando se desesperan, es que normalmente les hace actuar precipitadamente. ¿No es cierto?
Cuando nos sentimos sin recursos y cuando no sabemos qué decisión tomar, normalmente lo que hacemos todos, hermanos, es: tengo que hacer algo. Algo tengo que hacer para solucionar esto. Y normalmente actuamos precipitadamente para tratar de solucionar el problema. En el capítulo 13, versículo 9, fíjese lo que dice Saúl. Entonces dijo Saúl: ¿saben qué? No llega Samuel, no llega el profeta. Tráiganme el holocausto y ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. ¿Quién debía haber ofrecido el holocausto, hermanos? El profeta Samuel. Pero yo me imagino al rey Saúl checando: ya van 4 días, y ya van 5 días, y ya mero llega. Y yo me imagino, hermanos, que el 7º día, a las 6, 5 de la mañana, ya estaba esperando el rey Saúl ver llegar a Samuel. Pero eran las 6 de la mañana y no llegaba. Eran las 7 de la mañana y no llegaba. Eran las 8 de la mañana y no llegaba. Bueno, les pongo un ejemplo para que sientan en la emoción. Cuando llega el día 15 y vas al cajero en la mañana y todavía no te pagan. ¿Ya sintieron emoción ahora sí, hermanos? Y luego, no, pues ya a las 10 de la mañana, y voy a volver a decir al cajero a las 10 de la mañana y no te pagan. Y ya sabes que va a venir Coppel. Bueno, así se sentía más o menos Saúl. Nada más que la presión de él es que el ejército contrario estaba enfrente y la gente, su pueblo, se le estaba yendo. No, ya me voy, yo mejor aquí me quedo, mejor me voy. Se le estaba yendo su pueblo. Y entonces su desesperación, el no saber qué hacer en ese momento, acuérdense lo que significa desesperarse, el no tener ahí mismo él los recursos necesarios, ¿qué hace? Actuó precipitadamente. ¿Saben qué? Si no lo ofrece él, lo ofrezco yo. Y lo ofreció. Ofreció el sacrificio. Esta situación no es propia nada más del rey Saúl, hermanos. Si nos vamos un poco más atrás en la Biblia, en Génesis, encontramos a una mujer llamada Sara, esposa de Abraham. No tenía hijos, ella era estéril. Entonces su desesperación por no tener hijos, aunque Dios ya le había dicho que iba a tener hijos con su esposo Abraham, en su desesperación Sara le propone, se precipita y le dice a su esposo Abraham: Abraham, ya ves que yo no puedo tener hijos, soy estéril. Entonces pues aquí está mi sierva Agar, la egipcia. Acuéstate con ella, ten un hijo de ella, y ese hijo será como si fuera tu hijo y mi hijo. La hizo actuar precipitadamente. Como nos sentimos sin recursos, hermanos, para solucionar el problema, en ese momento buscamos solucionarla con nuestros propios recursos para poder salir a flote. ¿Nos ha pasado a todos? No sabemos qué hacer. No tengo el recurso a la mano. ¿Qué hago? Tengo que hacer algo. Y entonces buscamos una solución a la mexicana para poder salir avante, para poder solucionar el problema temporalmente. Miren lo que dice 1 Corintios, hermanos, capítulo 4, versículos del 6 al 8. 1 Corintios 4, del 6 al 8, nos dice de la siguiente manera: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros,
para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque, y sigue más adelante, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Y luego más adelante, hablando el apóstol Pablo, más adelante les escribe nuevamente y les dice le dice al pueblo a la iglesia, le dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que le resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, ¿más qué? Mas no desesperados. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en apuros? Yo. Hermanos, el encontrarnos en apuros no necesariamente es un sinónimo de que tenemos que estar desesperados. Yo sé que esto es difícil, pero no siempre el encontrarnos apurados es una consecuencia de que también nos encontramos desesperados. Miren, vamos a ver esto, hermanos. Existen dos factores que al combinarse causan una bomba de desesperación. Dos factores que yo detecté en este pasaje que leímos de Samuel, que se combinaron para que Saúl se desesperara, para que Sara, la esposa de Abraham, se desesperara, y para que usted y yo nos desesperemos. Les voy a decir estos dos factores. La desesperación siempre va asociada al primer factor, y el primer factor, hermanos, es el tiempo. Vámonos nuevamente al primer libro de Samuel. Me dice cuando llegue. ¿Ya lo tiene? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 11, ¿cuál es el factor tiempo? Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba. Y el factor tiempo ahí viene: y tú no llegabas en el plazo señalado. ¿Estamos? Acuérdese, la bomba de la desesperación, el primer factor es el factor tiempo. Tú no llegaste, papá, te estuve esperando. Normalmente la desesperación tiene mucho que ver con el tiempo. Con el tiempo en el que vivimos, con el tiempo en el que nosotros queremos que sucedan las cosas. En el caso de Sara y de Abraham, hermanos, ya habían pasado aproximadamente 15 años de que Dios les dijo que iban a tener un hijo. Se los dijo a los 75 años. O sea, no se los dijo cuando tenían 20. Se los dijo cuando tenían 75 y ya habían pasado 15. El factor tiempo. Cuando no llegan las cosas en el tiempo, hermanos, que esperamos, cuando no se cumplen nuestros deseos en el tiempo que tú y yo estamos esperando, comienza el proceso de la desesperación. Miren lo que dice la Biblia en Miqueas capítulo 7, versículo 7. Vámonos a ver lo que dice este pasaje de Miqueas. Miqueas 7, 7. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Muy bien.
Miqueas 7:7 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. En el Salmo 37 nos da también varios consejos en cuanto al tiempo, en cuanto a la desesperación. En el Salmo 37. Mire, por ejemplo, en el versículo número 1 del Salmo 37 nos dice el primer consejo. Y dice 37:1. El primer consejo es: no te impacientes a causa de los malignos. El primer consejo, hermanos, es: no te impacientes. ¿Estamos aquí, iglesia? El segundo consejo del Salmo número 37 viene en el versículo número 3. Dice: confía en Jehová y haz el bien. Ahí viene el segundo consejo, para que no te desesperes. ¿Cuál es? Confía en Jehová y haz el bien. El tercer consejo que nos ofrece el salmista viene en el versículo 4 y dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Ya llevamos 3. No te impacientes, confía en Jehová, deleítate en Jehová. En el versículo número 5 nos da el siguiente consejo: encomienda a Jehová tu camino. En el versículo número 7 nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. En el versículo número 34 nos dice: espera en Jehová y guarda sus caminos. ¿Ok? Entonces, el primer factor que detona la bomba de la desesperación es el tiempo, que no sabemos esperar. Y el segundo factor que detona la desesperación es la situación apremiante. Cuando se combina la situación apremiante, es decir, mi problema, tu problema, con el tiempo, es cuando la bomba de la desesperación, ¡pum!, truena. ¿Cuál era la situación apremiante del rey Saúl? Porque vi que el pueblo se me desertaba. ¿Estamos? Esa era la situación apremiante. El pueblo se me está yendo. La situación apremiante de Saraí es que el tiempo estaba corriendo y cada vez se hacía más viejita. Y cuando la situación apremiante de Saraí, no tener hijos, la situación apremiante de Saúl, el pueblo se me está desertando, se combina con el factor Samuel no llega, y en el caso del rey Saúl y en el caso de Saraí, el Señor no me contesta lo que me dijo. ¿Qué pasa? ¡Pum!, tronó la bomba. Saúl se desesperó, se descontroló, y, échame para acá el sacrificio, yo lo hago. Y en el caso de Saraí, a ver, esposo mío, ¿cuántos de las mujeres que están aquí serían capaces de decirle a su esposo que tenga un hijo con otra mujer? Pues la desesperación de Saraí lo llevó a decirle a su propio marido: oye, ten un hijo con mi sierva, no te preocupes, yo estoy tranquila, no va a haber problema por mí. Se fija que la desesperación nos hace cometer cosas y errores que después andamos acarreando las consecuencias. La situación apremiante de tu vida puede ser: ya llegó el pago de la luz. En esta semana nos llegó, ¿verdad? La situación apremiante puede ser la enfermedad que estás padeciendo.
La situación apremiante puede ser que no se ha cumplido el deseo de tu corazón. La situación apremiante puede ser que no completas con tus gastos. Puede ser la situación apremiante, los problemas con tu cónyuge, aunque aquí no se da eso, pero en otras partes he escuchado que sí. La situación apremiante, muchachas, puede ser que no llega tu príncipe azul. Y entonces en tu desesperación, jóvenes, muchachas, pues te agarras cualquier sapo. ¿Estamos? Entonces, cuando se combina el factor tiempo con el factor, la situación es apremiante, ya no puede más, tengo que solucionarlo y ya no tengo tiempo, ya no me queda tiempo para hacerlo, lo tengo que hacer ya, normalmente nos lleva a actuar de manera precipitada. Esto lo tengo que solucionar a como dé lugar. Yo creo que ustedes que están aquí me entienden perfectamente lo que les estoy diciendo, porque nos ha sucedido muchas veces, hermanos. Muchas veces hemos regado el tepache porque ya no sabemos qué hacer, nos encontramos desesperados y algo se nos sale de la manga para poder solucionarlo. ¿Verdad que sí? Ahora bien, hermanos, cuando estaba estudiando este mensaje, noté algo súper interesante que les va a llamar a ustedes también la atención. Bueno, por lo menos eso espero. Una cosa interesante en cuanto a la desesperación es lo siguiente. Con respecto a este pasaje, hermanos, de 1 de Samuel capítulo 13, en el versículo número 11, fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, escuche bien, póngale mucha atención al pasaje, porque vi que el pueblo se me desertaba. Ahí está la situación apremiante. ¿Ok? Situación apremiante, ahí está. Y que tú no venías dentro del plazo señalado, el factor tiempo. A situación apremiante, el factor tiempo. Y los filisteos estaban reunidos en Migmas. Pero fíjese lo que sigue. Aquí encontramos algún otro factor en la cuestión de la desesperación. Cuando ya regamos el tepache, cuando ya nos desesperamos y actuamos impulsivamente, viene el cargo de conciencia. Y para salir de este cargo de conciencia, de haber actuado precipitadamente, ¿a quién le echa la culpa Saúl? Tú no llegabas. Se la avienta el profeta Samuel. ¿Quién tiene la culpa de mi desesperación? El profeta. ¿Quién tiene la culpa de la desesperación nuestra? Pastor, es fácil, mi esposo. Yo era paciente, como no tienen idea, era la paciencia con patas antes de casarme. Les pongo otro ejemplo. En el caso de Sarai, cuando le propone en su desesperación, le propone a Abraham que se acueste con su sierva Agar, le dice, escuche bien las palabras, porque las palabras tienen mucho sentido como les decimos. Le dice: ya ves que Jehová me hizo estéril. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? A ver, díganme, hermano, sin miedo. ¿Quién tiene la culpa? Jehová. Si yo te estoy proponiendo esto, es porque Dios me hizo estéril. Yo no tengo la culpa, la tiene Dios.
Hice una encuesta, hermanos, entre las cosas, le puse así, los más acusados como causantes de nuestra desesperación. Tengo una encuesta aquí. El top 5 de las personas que más causan nuestra desesperación. ¿Ok? En primer lugar, adivina quién tengo, hermanos. Dios. Es increíble. Pero muchas de las cosas culpamos a Dios. No me va a dejar mentir, hermanos. Cuando murió Lázaro, y eso lo voy a decir al final, pero cuando murió Lázaro, el hermano de Marta y María, y viene Jesús así, acercándose, sale Marta. ¿Qué le dice? Si tú hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. El causante favorito por excelencia de la iglesia de nuestras desesperaciones, normalmente se le echamos a Dios. Es que tú no me sanaste como yo esperaba, Señor. Es que tú no me conseguiste mi príncipe azul. Es que tú no me diste el trabajo que te estabas pidiendo. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Les digo quién es el segundo lugar? ¿Quieren saber? Segundo lugar, de quien más nos desespera: la esposa o el esposo. Es el segundo lugar. Todos los que están casados, hermanos, eran un oasis de paciencia antes de casarse. Eran un manantial de paciencia que brotaba en sus vidas hasta el día que se casaron. Y cuando se casaron, la desesperación llegó a ustedes por causa de su marido o de su esposa. La causa número 3. ¿Cuántos quieren saber la causa número 3? Sí, los hijos. Los hijos, los que tienen hijos. Y explota la bomba, ¿verdad? Cuando ya estamos viendo que llega el tope, que no quiere hacer la tarea, que está portando mal, que está dejando todo. Y es como un volcán cuando hace erupción, hermanos. Y los hermanos parecen enchamucados de repente. Cinco. ¿Quién creen que está en el top 5? Top 5. Alguien lo dijo y todos lo pensaron. Los suegros. Pero esto sucede nada más en gente que yo conozco fuera de la iglesia. Los hermanos que son suegros que están aquí, ni se preocupen, hermanos, con ustedes no pasa. No pasa. Ustedes son un alma de Dios. Siguiente, el jefe, el líder, el pastor o como se llame. Normalmente los jefes están dentro del punto que nos causan desesperación a nuestras vidas. El jefe como se llame, ¿verdad? Si es tu jefe de departamento, si es tu
de alguna manera, pues yo soy tu pastor. Yo sé que desespero a muchos de ustedes, hermanos, porque yo ya debía haber pintado hace como 3 años de la iglesia por fuera y no le he pintado, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? La siguiente, ya con esta termino, hermanos, esta lista. ¿Quién crees que sea la siguiente, hermanos? Así es, el presidente. El presidente también nos desespera. Pero no se preocupe, no son ninguno de ustedes los desesperados, hermanos. Ustedes y yo no somos los desesperados. Es el presidente, es la suegra, son mis hijos, es mi cónyuge, es Dios, pero yo no. Usted no. A usted le brota la paciencia por los poros y a mí también. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Saúl culpó de su desesperación al profeta. Saraí culpó de su desesperación a Dios. Y cuando tú y yo nos encontramos desesperados, siempre buscamos una persona culpable de nuestra desesperación. Y te digo una cosa, el culpable no es nadie que no seas tú mismo y yo mismo. Así que deja de andarle echando la culpa a tu suegra. Deja de echarle la culpa de tu desesperación al presidente. Deja de echarle la culpa de tu desesperación a Dios, a tus hijos o a tu cónyuge. Normalmente, esta es la reacción que nosotros tenemos para justificarnos. Y luego, hermanos, somos bien listos, pero bien listos. Fíjese en el rey Saúl, en el versículo número 12. Fíjese lo que dice, capítulo 13, versículo número 12. Y me dije, Saúl aquí está explicando lo que hizo y por qué lo hizo. Y me dije a mí mismo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y aquí viene la parte cristiana. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Por eso, como buen cristiano que soy, me esforcé y ofrecí un holocausto a Jehová. ¿Qué tal, hermanos? Bien consagrado Saúl, ¿verdad? Siempre, hermanos de los siempre, buscamos una justificación hasta cristiana para nuestra desesperación. ¿Estamos aquí, iglesia? Es decir, mientras los demás, mientras mi esposo, mi esposa, mi jefe, mi suegra, mi presidente hacen todo lo posible por desesperarme, yo imploro el favor de Jehová, me esfuerzo todos los días, ofrezco ofrendas y holocaustos a mi Dios y leo la Biblia. ¿Pero qué voy a hacer con esta mujer? Pero a Dios, hermanos, no le ganamos ni una. Y en el versículo número 13 toma la respuesta del profeta al rey. Versículo número 13 le dice: entonces Samuel, es decir, el profeta, le dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente, otra vez, locamente has hecho. Cuando nos desesperamos tendemos a hacer locuras.
¿Estamos aquí? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Cuando el factor tiempo y el factor problemas llegan a nuestra vida y corremos hacia nuestros impulsos para tratar de salir adelante, normalmente, hermanos, cometemos locuras. Yo he visto a muchas personas hacer locura y media porque no pudieron esperarse, porque no tuvieron paciencia. Amén, iglesia. Luego, dele la vuelta a la página de la Biblia, por favor. En el capítulo 15, versículo 22. Porque la volvió a regar otra vez Saúl con otra cosa. Ya después predico el sermón de lo otro que la regó Saúl. Pero ya después, el profeta Samuel, en el capítulo 15, versículo 22, dice lo siguiente. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Les voy a poner un ejemplo bien simple. Principalmente a los papás que todavía tienen hijos en casa. Si usted le dice a sus hijos, les da una orden y no te obedecen, y les das otra orden y no te obedecen, y les dan otra orden y no te pelan, y les das otra orden y no te hacen caso, y les das otra orden y ya se cuenta que no dijiste nada, pero el niño te hace un recadito que te dice: te amo, papá, te amo, mamá. Usted dice: ya con esto, mijo, ya. Aunque no me obedezca mi hijo o mi hija, ya me dijo que me amaba. No, pues ya con eso. Sí, se siente conforme. Y algunos yo sé que sí. El obedecer, le dice el profeta Samuel a Saúl, el que hubieras obedecido es mejor que todos los sacrificios que tú me puedas dar. Dios se complace más, Saúl, en que tú le obedezcas y hagas lo que Él te está pidiendo, a que le vengas con cosas para tratar de contentarlo. Amén. Ya voy a terminar, hermanos. En Juan capítulo 11, si quieren no abra su Biblia, le voy a contar. Lázaro acaba de morir, pero mientras estaba aún enfermo y enfermo de gravedad, Marta le manda llamar a Jesús, porque Marta sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo, a su hermano, pero Jesús no llegó. Jesús llega hasta cuando Lázaro ya había muerto. Otra vez se presenta en la combinación de factores. ¿Cuáles son la combinación de factores? El tiempo. Y la segunda combinación de factores, la circunstancia apremiante. Mi carnal está enfermo y tú no llegas. Y entonces Jesús llega cuando ya Lázaro estaba muerto. Marta va con Jesús y el tercer factor que ocurre cuando estamos desesperados, el reclamo. ¿Quién tuvo la culpa ¿Quién tiene la culpa de desesperación de Marta? Pues Jesús, porque no llegó a tiempo. Si hubiera llegado a tiempo,
no habría pasado lo que pasó. En otras palabras, le está echando la culpa a Jesús. Y Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Aunque esté muerto, tu hermano va a vivir. Jesús, hermanos, se presenta ante la desesperación de Marta y la angustia de Marta para darle una salida a su conflicto. Dios, hermanos, siempre, escucha bien esto que te voy a decir, siempre se va a presentar para darte una salida al conflicto que estás experimentando en ese momento. Amén. Pero no va a llegar cuando tú quieras. No va a llegar cuando tú lo dispongas. Pero te aseguro, hermanos, les aseguro que el Señor va a llegar. El Señor va a llegar. Dice en la Biblia, el Señor no retarda el tiempo según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ten la plena certidumbre, hermano, de que Dios va a llegar. En el caso del rey Saúl, ¿a poco no llegó Samuel? Sí llegó. A lo mejor no llegó a la hora que Saúl esperaba, pero el profeta llegó cuando le dijo que iba a llegar. Al séptimo día llegó. En el caso de Saraí, la promesa de Dios de darles un hijo llegó. Y cuando tenía 90 y tantos años, pero llegó la promesa. Hermanos, la promesa va a llegar. Lo que Dios nos ha dicho va a llegar. No hagamos locuras por causa de nuestra desesperación. Dios va a llegar en el tiempo oportuno. A lo mejor cuando ya dices, ya no se puede más, ya no se puede esto más, y llega Dios. A veces Dios nos la hace de emoción, pero de que llega, llega. De que va a llegar, va a llegar. Va a llegar. Llegó cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, sin comida, y llegó con el maná. Llegó cuando Israel estaba en el desierto sin agua, y llegó sacando agua de una roca. Cuando el pueblo estaba en tinieblas, llegó Jesús a salvarnos. Yo te puedo asegurar, hermano y hermana, que el Señor va a llegar. Va a llegar. Así que no pierdas tu esperanza. No dejes que el factor tiempo y el factor circunstancias lleguen a desesperarte. No culpes a Dios. No culpes a las demás personas. Cuando llegamos a desesperarnos, no culpes a Dios.
No culpes a los hijos. No culpes a tu suegra ni a tu suegro, que tan buenas gentes son, hombre. No culpen a sus nueras, suegras, o a sus yernos. No culpen al pobre presidente. Y quiero terminar por fin con Isaías capítulo 41. Capítulo 40, versículo número 29, 30 y 31. Ponte de pie, hermano, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a hacer esta declaración de fe juntos. Esta declaración de fe es en contra de nuestra desesperación. Acuérdese lo que le dije, lo que significa desesperarse. Desesperarse significa perder el rumbo, carecer de recursos y perder la esperanza. Pero este pasaje es un dardo en contra de nuestra desesperación. Y que este pasaje es mi oración, hermano y hermana, sea para ti y para mí, sea para todos nosotros una fuente de aliento cuando sintamos que estamos a punto de hacer locuras por causa de la desesperación. Vamos a leerlo todos juntos, a partir del 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar al Señor. En medio de la desesperación y de la angustia, Señor, en medio de la situación apremiante que tal vez muchos de mis hermanos que están aquí están viviendo, están experimentando, en medio del factor tiempo que también provoca una crisis de no saber qué hacer, nos sentimos tentados a actuar de manera precipitada, a resolver el problema a la voz de ya. Y tú nos sigues diciendo, espérate, no tardo en llegar. Y tu voz sigue resonando en nosotros, diciéndonos, ten paciencia, espera. Porque yo no voy a llegar antes ni después. Señor, en este pasaje que acabamos de leer, dice que los que esperamos en ti tendremos nuevas fuerzas. Y cuando la situación apremiante y desesperada nos quiera sacar de nuestras casillas, que podamos recordar que los que esperan en ti, aunque la situación sea muy difícil, muy apremiante, los que esperamos en ti tendremos nuevas fuerzas. Los que esperamos en ti levantaremos alas como las águilas. Aunque nos sintamos cansados por la situación, aunque la situación apremie, aunque el tiempo lo sintamos encima, tú, Señor, tú
Tú, Señor, nos darás una salida, Padre. Tú, Señor, proveerás una salida para nosotros. Porque así eres tú, Señor. No permitas que nuestra alma desfallezca. No permitas, Señor, que nos desesperemos. Fortalece nuestro hombre interior, Señor, nuestro ser interior. Porque el fruto de tu espíritu también es la paciencia. Y así como llegó la salida para Saúl, aunque no la aprovechó, llegó la salida porque llegó el profeta en el tiempo indicado. Así como en el tiempo indicado, Señor, llegaste y visitaste a Saraí y a Abraham. Así como en el tiempo indicado, Señor Jesús, llegaste y visitaste a Marta y a María. En el tiempo indicado, el Señor, tú vas a llegar a nosotros. En el tiempo propicio vas a llegar, pero que mi corazón no desfallezca. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor. Dale quietud, paz y sosiego a nuestros corazones, cansados, desesperados por tratar de ganar batallas en nuestra propia fuerza. Envíanos un bálsamo, Señor, de tu paz. Envíanos un bálsamo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre, Señor. Amén y amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.